Y los últimos temas, vamos a cerrar hablando acerca prácticamente de todo lo que el pastor hace dentro de la iglesia o para la iglesia, sirviéndole. Y particularmente este tema es realmente confrontante porque hay muchas cosas que puedo detectar que en lo personal me hace falta crecer, me hace falta trabajar, pero también agradezco a Dios por su palabra, porque eh, Él no nos deja a oscuras, no nos deja en ignorancia. Hoy estaremos viendo el tema número 37 y hoy vamos a ver el tema, como decía el hermano Sergio, la exhortación del apóstol Pedro de cómo pastorear al rebaño de Dios. Y nuestra enseñanza estará basada en de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, de los versículos 1 al 4. Quisiera que leyéramos primera de Pedro 5 del 1 al 4 y dice la escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Mi Dios, muchas gracias por darnos el privilegio de venir a adorar, a continuar adorando, Señor, porque es verdad, nuestra adoración no comienza aquí, nuestra adoración es cada día. Y nosotros, Señor, venimos de casa a continuar adorando tu nombre en este lugar, pero ahora lo hacemos como pueblo, como tu iglesia, como el cuerpo, como aquel pueblo que tú compraste a precio de sangre, Señor Jesús. Te damos gracias por darnos este enorme privilegio, porque hemos aprendido, Señor, lo maravilloso, lo glorioso que es saber cuando tú, Señor, estás hablando a nuestras vidas. Podemos entonces meditar, Señor, y ver que no solo nos has perdonado nuestros pecados y nos has salvado, porque yo puedo pensar, Señor, que tú pudiste habernos perdonado y salvarnos y mantenerte de una manera fría y distante, pero no es así, sino que en esta obra de redención maravillosa, tú quieres que nosotros sepamos cuáles son los anhelos de tu corazón. Y Señor, eso para nosotros es maravilloso. Y ahorita, Señor, en este tiempo que nos das de cómo conocer, de saber qué somos como cuerpo, Señor, nos has dicho, Señor, cuál es la adoración que a ti te agrada. Y Señor, eso ha salido de tu corazón porque está en tu palabra y tú quieres una adoración en espíritu y en verdad. Y ahora, después de haber, Señor, cantado con nuestros labios y nuestros corazones, habernos enfocado en este tiempo, Señor, de una forma especial para exaltarte, exaltar tu nombre, ahora queremos continuar haciéndolo, pero poniendo atención a lo que tienes que decirnos. Mi Dios, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, trayendo a nuestro entendimiento, a nuestra mente, entendimiento, Señor, de lo que tú quieres hacer
en nuestras vidas, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, de lo maravilloso que te estás manifestando en nuestras vidas, Señor. Y todo lo que nosotros estamos viendo, viviendo, tanto de manera individual como corporativamente, Señor, tiene que ver con esa obra de gracia en nosotros. Y te agradecemos. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, lo que tienes que decirnos. Y Señor, en el caso del predicador, ayúdale. Es débil, incapaz, incompetente. No hay nada en él que pueda ayudarle, Señor, en él mismo, que pueda ayudarle a exponer tu palabra de forma fiel. Solo tú, Señor, en tu poder y en tu gracia. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin duda, mis hermanos, los cristianos sabemos que el liderazgo en la iglesia de Dios siempre ha sido esencial. Pero no solo necesitamos un buen liderazgo, con todas sus estrategias y su astucia, que parten de un entendimiento que se enfoca solo en la importancia del buen liderazgo. No, mis hermanos, necesitamos un liderazgo piadoso, un liderazgo que incluya todos los requisitos dados por Dios, pero sobre todo que apunta, que señala y que se entreteje en el trasfondo de lo que realmente importa, ser semejantes a Cristo. Personalmente, hermanos, no creo que haya nada más importante en el liderazgo en la iglesia de Cristo que ser semejantes a Él. Cada líder que no esté consciente de que su principal objetivo en la tarea de pastorear al rebaño de Dios, que es parecerse cada vez más a Cristo, si esto no está en la conciencia de el pastor, sin duda alguna, su oficio, su trabajo y su desempeño como pastor carecerá del amor, la humildad, la paciencia, la compasión, la misericordia, la justicia, la fidelidad y la piedad que nuestro Señor Jesucristo mostró por su iglesia y por los perdidos. El Señor Jesucristo, mis hermanos, antes de su partida, les enseñó a sus discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, versículos 19 y 20. Estos hombres que el Señor había elegido como los próximos servidores y líderes de la iglesia, les encargó que les enseñaran y guardaran todas las cosas que Él les había mandado a todos aquellos que iban a creer en su palabra. Ellos debían enseñarles cómo vivir y cómo servir en la vida cristiana. Mis hermanos, enseñar esto para los apóstoles fue una constante, pero algo que debía sobresalir o que debía ser evidente entre los discípulos era que debían hacerlo con amor, al punto que esta fue la clave o la marca principal para reconocer a los discípulos de Cristo, como dice Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estos hombres comunes y corrientes serían los encargados de anunciar el evangelio de la salvación, pero también, como dice Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin duda, mis hermanos, cada creyente en Cristo está llamado a esto, pero mayormente los pastores,
Aquellos hombres que el Señor ha llamado para continuar haciendo la tarea que Él comenzó cuando Él estuvo en la tierra. Es por eso, mis hermanos, que cada anciano pastor debe de estar seguro de que el Señor Jesucristo le llamó para trabajar en esta labor. ¿Por qué? Porque al final es el mismo Señor Jesucristo quien sigue haciendo o llevando a cabo el cuidado de su iglesia por medio de aquellos hombres a los cuales Él llamó. De ahí la importancia de que cada pastor debe de estar consciente de que su principal objetivo en su trabajo pastoral es parecerse mucho más a Cristo cada día. Así que con esto en mente, mis hermanos, y después de haber hablado varios domingos acerca de los requisitos para el anciano pastor establecidos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, ahora vamos a ver la exhortación del apóstol Pedro de cómo pastorear el rebaño de Dios. Y para nuestra enseñanza veremos 4 encabezados. En primer lugar, vamos a hacer una introducción a la exhortación. En segundo lugar, veremos una exhortación de pastor a pastor. En tercer lugar, ¿en qué consiste la exhortación? Y en cuarto lugar, la recompensa de ser fieles a la exhortación de apacentar la grey de Dios. Así que, mis hermanos, veamos en primer lugar una introducción a la exhortación. Pedro, el apóstol Pedro, envió esta carta a cristianos que sufrían la dispersión por las provincias romanas de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso ustedes lo pueden leer en Primera de Pedro 1:1. Es muy probable, mis hermanos, que escribiera la carta desde Roma alrededor del año 63 después de Cristo. En ella, el apóstol Pedro se dirige directamente a los ancianos de las iglesias del noreste de Asia Menor. Y el hecho, mis hermanos, de que Pedro pueda dirigirse en una carta a los ancianos de las iglesias de 5 provincias romanas demuestra que el sistema de gobierno de ancianos era la práctica común. Y Pedro, por así decirlo, separa a los ancianos del resto de la congregación para exhortarlos y animarlos directamente a apacentar la grey de Dios que estaba entre ellos, como dice el versículo 2. Algunos estudiosos coinciden en que el capítulo 5 de esta carta fue la despedida del apóstol Pedro a los ancianos de Asia Menor, porque 1 o 2 años después de haber escrito primera y segunda de Pedro, el apóstol Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón contra los cristianos romanos alrededor del año 65 después de Cristo. Ahora, yo quiero que ustedes vayan ligando por qué Pedro hace esta exhortación. Vean el contexto de la situación del apóstol Pedro. Él ya se va, por así decirlo, y él necesita exhortar a los pastores de estas 5 provincias de cómo pastorear a la iglesia de Dios. Así que, mis hermanos, en el apóstol Pedro hay un profundo sentido de preocupación y urgencia personal en la exhortación de él a estos hombres de mantenerse fieles al Señor en el ministerio pastoral. En algunas traducciones, mis hermanos, en algunas otras traducciones como la Biblia de las Américas, la exhortación a los ancianos en Primera de Pedro 5:1 está ligada a las instrucciones precedentes de toda la iglesia en Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 12 al 19, mediante la expresión por tanto, al comienzo del capítulo 5 verso 1.
Y estas exhortaciones, hermanos, van dirigidas a lo inevitable de las grandes pruebas, las persecuciones, sufrimientos y a la terrible advertencia del juicio purificador que comienza por la casa de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro 4, 16 y 17. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? El punto, mis hermanos, al que quiere llegar el apóstol Pedro es que si el juicio purificador debe comenzar por la casa de Dios, entonces cuando las iglesias experimentan persecución y sufrimiento, escuchen, queridos hermanos servidores, si el juicio comienza o debe comenzar por la casa de Dios, entonces cuando las iglesias experimentan persecución y sufrimiento, los primeros que deben proveer ayuda, consuelo, fuerza y guía son los líderes de la iglesia. No son los primeros que huyen, son los que dan la cara por la iglesia. De manera, mis hermanos, que el bienestar espiritual de la casa de Dios, escuchen, hermanos, líderes, el bienestar espiritual de la casa de Dios depende significativamente de los ancianos. Ellos deben cumplir con su tarea pastoral y hacerlo con el espíritu cristiano adecuado. El profundo deseo del apóstol Pedro, mis hermanos, de comunicar su sentida carga a los ancianos de Asia, se evidencia por su descripción que hace de sí mismo como anciano también con ellos o entre ellos, testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que será revelada. Así que, mis hermanos, tanto los pastores como el rebaño deben prestar una seria atención a lo que Pedro va a decir o a lo que Pedro está diciendo. Como anciano colega, el apóstol Pedro simpatiza plenamente con los problemas y peligros que enfrentan los ancianos asiáticos. Escuchen, hermanos, el apóstol Pedro no es un pastor de oficina, ni un autor erudito que da consejos teóricos. No, mis hermanos. Él es un experimentado anciano pastor. Al igual que sus colegas ancianos, sirve diariamente en el frente de batalla. Y el apóstol Pedro sabe lo difícil que es el trabajo. Y está familiarizado con las muchas trampas, abusos y tentaciones propias del liderazgo. El apóstol Pedro también siente las presiones y tensiones diarias de la responsabilidad pastoral. Su enseñanza surge de una profunda fuente de experiencias de vida ganadas pastoreando al pueblo de Dios durante 30 años. Pedro, mis hermanos, afirma que comparte con sus colegas ancianos tanto sufrimiento como su gloria futura. Y mis hermanos, los sufrimientos de Cristo, de los que Pedro es testigo, son los sufrimientos propios de todos los creyentes como resultado de ser verdaderos siervos o verdaderos hijos, de haber confesado a Cristo como su Señor y Salvador y vivir como Él en un mundo injusto y pecador. Como ustedes pueden ver, y no podemos citarlo por el tiempo, en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 12, luego versículo 19 al 21. Primera de Pedro 4, 1, versículo 4, versículo 14 y versículo 16. Así que, mis hermanos, la gloria futura que Pedro comparte con los ancianos asiáticos es la gozosa anticipación de la gloria que será revelada cuando el Señor Jesucristo regrese.
Y de la misma manera que han participado en los sufrimientos de Cristo, también compartirán su gloria venidera. Así que a la luz de todo lo que Pedro ha experimentado en todas sus experiencias propias y compartidas, es que Pedro está calificado para hablar y exhortar a los ancianos pastores de Asia. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, una exhortación de pastor a pastor. Versículo 1, 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Después de haberse ganado la confianza de los ancianos, el apóstol Pedro apela a ellos para el cumplimiento de su tarea. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, que apacentad la grey de Dios. La exhortación de Pedro, mis hermanos, exige atención inmediata de todos los pastores, porque Pablo utiliza el verbo imperativo indeterminado. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que deben pastorear, que deben vigilar. En otras palabras, Pablo exhorta a los ancianos a ser los mejores pastores posibles, o a hacer todo lo que requiere el pastorado. Nosotros podemos ver que el rey Salomón expresó una idea muy similar a la tarea del pastoreo en las siguientes palabras. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Proverbios 27:23. Mis hermanos, la exhortación del apóstol Pedro como anciano, dirigida a los ancianos pastores, incluye toda la responsabilidad de alimentar, reunir, proteger y guiar al rebaño de Dios. Un comentarista bíblico resume esto de forma breve y dice, las principales funciones del pastor, como se describen en la Biblia, son buscar a los perdidos, reunir a los dispersos, vigilar y defender de las bestias salvajes y de los ladrones, alimentar, proveer de agua y comer. Fin de la cita. Y mis hermanos, seguramente el apóstol Pedro, al hacer esta exhortación a los ancianos, él está recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo después que ha resucitado. Unos 35 años antes que Pedro escribiera esas palabras, en una cena inolvidable, mis hermanos, en la costa del mar de Tiberias o mar de Galilea, que también se conoce, Jesús, después de hacerle algunas preguntas, encargó a Pedro que cuidara y pastoreara a sus ovejas. Y escuchen, Juan capítulo 21, versículos 16 al 17. Y quiero que noten, hermanos, esto es importante. Pedro había negado al Señor. El Señor ha resucitado. Y escuchen esto. Si entre nosotros estuviera Pedro y hubiese negado al Señor, seguramente no le encomendaríamos una tarea tan importante, porque ese es nuestro corazón. Somos demasiado malvados que nosotros vemos que alguien se equivoca y no le damos la oportunidad de que después muestre fruto de arrepentimiento. Es como a la persona que le ven que mata a un perro. ¿Cómo le dicen después? Solo fue una vez. Entonces, noten, mis hermanos, que Pedro lo había negado, pero el Señor, en un acto de gracia y de compasión y
en su sabiduría, vean lo que hace con el apóstol Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La primera vez, mis hermanos, que le dice el Señor Jesús a Pedro: apacienta mis corderos, significa literalmente cuida de ellos, cuida de mis corderos. Y mis hermanos, no se puede cuidar de los corderos o las ovejas a la distancia. La segunda vez que el Señor le dice: me amas, el significado literal es pastorea mis ovejas. Y mis hermanos, en este intercambio Jesús hace hincapié en cuidar las ovejas en calidad de supervisor, no solo alimentándolas, sino también guiándolas por el camino correcto. Y esto, mis hermanos, expresa todo el alcance de la supervisión pastoral, tanto en el futuro de Pedro como en el de todos los que le seguirían en el ministerio pastoral. La tercera vez que el Señor le dice: apacienta mis ovejas, la traducción literal es eso: apacienta, cuida mis ovejas. Y aquí el Señor Jesús combina las distintas palabras para dejar claro el trabajo del pastor del rebaño de Dios. Mis hermanos, el pastor debe atender, cuidar y proporcionar alimento espiritual al pueblo de Dios, desde los corderos más jóvenes hasta las ovejas más adultas, en una acción continua para nutrir y cuidar sus almas, llevándolas a la plenitud de la madurez espiritual. Así que, mis hermanos, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo y recordando precisamente las palabras de su Señor, ahora pasa la misma comisión a los ancianos de Asia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el mandato a los ancianos de pastorear el rebaño de Dios es sumamente importante para la iglesia local. La palabra de Dios enseña, mis hermanos, que las personas son como ovejas, como dice 1 de Pedro 2:25, y las ovejas no pueden ser desatendidas. Su bienestar depende de mucho cuidado y atención. Como ovejas de Dios, el pueblo cristiano necesita alimentarse de la palabra de Dios y ser protegidos por los lobos vestidos de ovejas. Necesitan constante estímulo, consuelo, guía, oración y corrección. Lo vemos ahorita en nuestros cursos de mi experiencia con Dios. Algunos como que empezaron con todo el fuego y ahorita como que se les está apagando. ¿Y qué hacen los líderes? Les animan a perseverar, a seguir adelante. Eso es lo que hacen los pastores. Por eso, mis hermanos, la vida del anciano pastor, escuchen, es una vida de trabajo dedicado al bienestar del rebaño, que en ocasiones puede llegar a ser una vida de constante peligro. Yo voy a repetir eso otra vez. La vida del anciano pastor es una vida de trabajo dedicado al bienestar del rebaño. Déjenme ver si puedo decir esto de otra manera.
es renunciar a nuestro bienestar por el bienestar de los demás. Y hay algo que particularmente he tenido que platicar con mi esposa, porque cuando yo salgo a solas, yo le he tenido que decir, Lulú, hemos platicado acerca de esto, tú tienes que estar preparada por si un día yo ya no regreso. A veces estamos tan absortos como pastores en nuestras familias y eso es correcto, debemos cuidarlas, debemos amarlas, pero Dios nos ha dado la sabiduría de tanto cuidar la iglesia como cuidar la familia. De lo contrario, mis hermanos, no estaríamos aptos. Si nosotros nos inclinamos por pastorear solamente a la iglesia y descuidamos a la familia, no somos aptos. O hacemos lo contrario, no somos aptos. La vida del anciano pastor es una vida de constante trabajo dedicado al bienestar del rebaño, que en ocasiones puede llegar a ser una vida de constante peligro. Esto, mis hermanos, era una realidad en el caso de los ancianos asiáticos. Los ancianos deben estar dispuestos a pastorear al rebaño de Dios. Escuchen, que no está debajo de ellos, que no está detrás de ellos, sino que están entre ellos. El Señor Jesucristo tomó entre su rebaño a ciertos hombres y los capacitó para llevar a cabo esta labor. ¿Por qué? Porque estos hombres anhelaban hacerlo. Por eso, mis hermanos, algo anda mal cuando los ancianos desean estar en el pedestal en el que la gente los coloca, deseando ser ellos mismos el centro de atención y no Cristo. Pero mis hermanos, en tiempo de hostilidad, en tiempo de oposición, el liderazgo se convierte más en una dura prueba que en un codiciado trofeo. Hermanos, ser fiel, sostener a los demás, ejercer la supervisión con integridad y coherencia es una carga tan pesada de soportar que solo se puede sobrellevar si Cristo es el todo del pastor. Porque al final, hermanos, yo no sé cómo voy a explicar esto, pero nosotros estamos aquí pastoreando la iglesia, pero la única manera de que eso pueda ser real es si Cristo lo hace a través de nosotros. Nosotros no podemos hacer esa labor, hermanos. Nosotros no podemos. Él quiere seguir, continuar pastoreando a sus ovejas a través de nosotros. De ahí la importancia del carácter. De ahí la importancia de los requisitos de Pablo. Voy a repetir esto otra vez: ser fiel, sostener a los demás, ejercer la supervisión con integridad y coherencia, es una carga tan pesada de soportar que solo se puede llevar si Cristo es el todo del pastor. Los ancianos del rebaño de Jesús no deben dejarse llevar por elogios personales, por las tendencias culturales. Deben pastorear, deben gobernar de manera fiel y voluntariamente, sin importar el costo a los ojos del mundo o incluso, escuchen esto, queridos hermanos, incluso de una iglesia descarriada y que no quiere someterse a la palabra de Dios. Los pastores deben ser fieles, porque Cristo fue, es y será fiel en llevar a su iglesia rebelde a su presencia. Por tanto, mis hermanos, y puesto que los ancianos deben pastorear la iglesia local de Dios, cada pastor debe estar consciente de que lo que hace que este rebaño sea especial, escuchen, hermanos, es que el rebaño es de Dios. Tú eres de Dios y eres nacido de nuevo realmente.
Tú eres de Dios. Es su presencia, perdón, es su preciosa posesión, las ovejas que le pertenecen a Él. Él las compró con su propia sangre y Él las cuida y Él las ama. Como Pablo recordó a los ancianos de Éfeso, este rebaño es el cual Él ganó por su propia sangre, en Hechos 20:28. De manera, mis hermanos, que los ancianos nunca deben olvidar que que el rebaño no les pertenece y que nunca deben ser indiferentes a una sola oveja. Ayer mi esposa me hizo un recordatorio. Las esposas de pastores son fieles en recordarnos lo que el Señor dice para que nosotros cumplamos con las tareas. Y me dijo, ¿no le has llamado a fulano de tal? Y yo le dije, no. Y le llamé inmediatamente. Si ahorita estamos hablando de que el Señor está hablando por medio de su palabra y por medio de la iglesia y las circunstancias, entonces yo dije, ese debe ser el Señor. Y le llamé y me dijo, pastor, estoy enfermo. No me he podido congregar por 1 mes y medio. Y eso, hermanos, me confrontó tanto que solamente le pude decir con vergüenza, dime cómo te puedo ayudar. Y ustedes saben quién es. Es alguien que siempre entra y se sienta aquí conmigo a mi lado. Mis hermanos, los ancianos nunca deben olvidar que el rebaño no les pertenece y que nunca deben ser indiferentes a una sola oveja. Y es que, hermanos, y yo voy a decir esto por mí, a veces soy tan selectivo en mi propio corazón que se me olvida que no todas las ovejas caminan de la misma forma. Hay ovejas que se brincan la cerca, hay otras que no les importa mucho, pero son ovejas. Son ovejas y debemos ir por ellas. Las ovejas no son nuestras para que las usemos o para que abusemos de ellas. Mis hermanos, si perdemos una oveja como pastores, perdemos la propiedad de Cristo, no la nuestra. Y Él no es indiferente cuando le sucede algo a su rebaño. Mis hermanos, el mal entendimiento ha llevado al mal uso de la metáfora del pastor y el rebaño y ha resultado en un trágico abuso de las personas. Ha sido utilizado para justificar al pastor que se cree dueño de las ovejas, rebajando al pueblo de Dios casi hasta la condición de las ovejas incapaces, totalmente dependientes del pastor. Mis hermanos, esto no enseñan las escrituras por ningún lado. Así que, mis hermanos, Pedro, siguiendo el mandamiento de apacentar la grey de Dios, ahora describe la tarea del anciano en su exhortación. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. ¿En qué consiste la exhortación? Primera de Primera de Pedro 5, 2 y 3. Ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mis hermanos, en relación con la responsabilidad de los ancianos pastores de la iglesia, los apóstoles Pedro y Pablo están en pleno acuerdo en que al hacer mención del pastor tienen en cuenta a los superintendentes que están dedicados a cuidar, enseñar y proteger al rebaño. No son reyes en la iglesia, son superintendentes. Si lo traducimos en palabras más sencillas, diríamos que son sirvientes. En Hechos 20:28, Pablo les recuerda a los ancianos de Éfeso que el Espíritu Santo los puso sobre el rebaño como obispos, supervisores. Su propósito era apacentar la iglesia de Dios. Y Pedro también encarga ahora a los ancianos diciendo, apacentad la grey de Dios, y agrega, cuidando de ella con el espíritu adecuado. De manera, mis hermanos, que la responsabilidad básica del anciano se puede describir mejor como de proveer cuidado pastoral al rebaño de Dios. Pedro, mis hermanos, está muy preocupado acerca de la forma en que los ancianos pastorean y cuidan del rebaño de Dios, porque Pedro sabe que Dios está principalmente preocupado por los motivos, las actitudes y los métodos de quienes conducen a su pueblo, de manera que Pedro considera muy importantes las actitudes y los motivos que deberían o no caracterizar a los ancianos. Por ello, Pedro describe cuidadosamente la forma en que deben servir los ancianos. La forma en que deben servir los ancianos. Y Pedro dice, cuidando de ella. Apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. ¿Pero cómo, Pedro? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mis hermanos, este énfasis en la motivación y las actitudes adecuadas para los ancianos pastores está basado perfectamente en el tema de la vida santa y que Pedro ha mencionado unos textos antes. Vayan conmigo allá a Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y mis hermanos, un pastor que debe ser santo, un pastor que es santo, un pastor que está mirando la santidad de Dios, evitará a toda costa colocarse en la iglesia como Señor. Por lo tanto, mis hermanos, si todos los cristianos deben ser santos como Dios es santo, es particularmente importante que los ancianos de la iglesia sean santos. Si los ancianos actúan con ánimo codicioso y motivaciones impías, el rebaño será engañado y se desviará de su camino o del propósito del cual Dios lo ha llamado, que es un camino santo. Es por esto que Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo? No por fuerza,
Y escuchen ahora, sino voluntariamente. Mis hermanos, Dios no quiere pastores renuentes. Dios no quiere pastores maldispuestos para cuidar de su rebaño. Por eso Pedro advierte contra los ancianos que sirven por fuerza. Mis hermanos, el pastorado es pesado, es cansado. Nosotros tenemos que servir a la iglesia del Señor y mis hermanos, eso cuesta la vida. Cuesta la vida. No es una cosa simple, hermanos. Pedro no niega la enseñanza de Pablo de que hace falta la imposición divina en el servicio de Dios, como dice Primera de Corintios 9:16. Pero en esta ocasión el apóstol Pedro utiliza la expresión por fuerza en sentido negativo. ¿Para qué? Para significar carente de motivación divina. Es decir, si un hombre sirve como anciano porque su esposa o sus amigos lo presionan a servir o porque se siente obligado, porque si no lo ven servir, entonces, pues él tiene que hacerlo. No, no debe de ser así. O porque está atrapado por las circunstancias o porque no hay nadie más quien lo haga. Cuando tenemos un anciano así, está sirviendo por fuerza. En contraste a esto, mis hermanos, en servir por la fuerza, Pedro dice enfáticamente que los ancianos deben pastorear la grey de Dios voluntariamente. Es decir, bien dispuestos, libremente. Quienes cuidan la iglesia voluntariamente lo hacen porque han elegido libremente servir. Eso es lo que quieren hacer ellos. El espíritu dispuesto del que habla Pedro es que debe de estar conforme a la voluntad de Dios. Literalmente conforme a Dios. Mis hermanos, el servicio voluntario y gozoso es la norma de Dios. Es la forma en que Dios espera que se hagan las cosas. Mis hermanos, nuestro Dios no es un pastor mal dispuesto. Dios cuida de sus ovejas gustosa, voluntaria, libre y amablemente. Y a las más rebeldes las llama con amor, algo que nosotros deberíamos cambiar. Cuando una oveja se descarría, cuando una oveja se sale del redil, los pastores deben traerla con amor, como el Señor, como el Señor. Y no estar diciendo, ya no sé qué hacer con esta oveja. Por tanto, mis hermanos, de la misma manera que Dios ama al dador alegre, como dice 2 Corintios 9:7, también ama a los ancianos dispuestos y gozosos al cuidar de su iglesia. Pero Pedro también dice que debe de hacerlo no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así que Pedro luego trata lo que un comentarista llama un espíritu mercenario. Las palabras de Pedro, ganancia deshonesta, en contraste con el espíritu correcto con el que debemos pastorear al rebaño de Dios con ánimo pronto, lo que eso significa, mis hermanos, es que debe de hacerlo prontamente, afanosamente, con entusiasmo. En otras palabras, si en algo se debe afanar el pastor, es que debe buscar a Dios en cómo pastorear, en cómo cuidar su grey. Con ánimo pronto. Y esto enfatiza, mis hermanos,
que debe de hacerlo con pasión. Es un deseo personal. Este tipo de disposición, mis hermanos, es un fuerte deseo y motivación que está respaldado por la expresión palabra fiel que vimos en 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que, mis hermanos, los ancianos dispuestos se sienten llamados a cuidar de las ovejas. Las ovejas son su vida, su principal preocupación. Por eso, mis hermanos, no les preocupa el sacrificio personal que ellos hacen, ni sus beneficios económicos, como Pablo, que a veces procuraba su propio ingreso, mediante la fabricación de carpas. Sirven gustosamente y escuchen, muchas veces sin paga ni reconocimiento. Van más allá de la responsabilidad mínima, el interés y el dinero. ¿Por qué? Porque aman pastorear al pueblo de Dios. Personalmente les quiero decir esto, hermanos. Esto realmente a mí me confronta. Porque estoy completamente convencido de que es el Señor el único que puede pastorear a su rebaño de manera adecuada. Y si los pastores auxiliares, como vamos a ver a continuación, no están conscientes de su dependencia de Jesús cada día, manteniendo una relación íntima, personal, estrecha con Él, no lo van a hacer. Y entonces nos vamos a los extremos. Porque cuando hablamos de la familia de Dios, de las ovejas de Dios, incluye a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y nosotros debemos apasionarnos. Por eso Pedro sigue diciendo que deben hacerlo, pero no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y Pedro deja lo peor y lo mejor para el final. El tercer motivo indigno para un anciano es mucho más sutil y generalizado que incluso de la codicia. Este motivo indigno es el abuso de autoridad, el deseo de poder y control sobre otros, el protagonismo, el que me vean que yo soy el líder de la iglesia, el que vean que yo mando aquí. No, mis hermanos, como alguien ha escrito, el orgullo siempre está en acecho, siguiendo muy de cerca el poder. Hasta la más mínima autoridad es proclive a convertir un paso decoroso en el más ofensivo movimiento. Cuán profundamente penetra y permanece la visión del poder en la vida de la iglesia. Escuchen, la verdad del dicho, el poder corrompe, se confirme con demasiada frecuencia en la iglesia. Fin de la cita. Mis hermanos, la palabra que el apóstol Pedro usa para no teniendo señorío transmite la idea de tener dominio sobre otros por la fuerza. Describe una actitud autoritaria. El liderazgo abusivo y autoritario siempre ha sido una tentación para los líderes de la iglesia. Siempre. Y sucede hasta en las mejores familias. El profeta Ezequiel describe a los pastores señoriales autocráticos de Israel al escribir en Ezequiel 34:4: no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo prohíbe especialmente a cualquier persona de la familia de Dios tratar a los hermanos y a las hermanas como súbditos de ellos para ser gobernados, que es lo que hacen precisamente los líderes de este mundo con frecuencia.
Por eso Jesús le dijo a los discípulos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. A veces he meditado en este texto y yo digo, quizás yo no he comprendido a profundidad lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicar este texto? Mis hermanos, no hay lugar para líderes señoriales, dominantes y abusivos en una familia que debe caracterizarse por el amor mutuo, por la hermandad, la sumisión y la humildad. Como dice Primera de Pedro 1:22, 3:8, 4:8 y 5:14. Los ancianos no deben pastorear la iglesia como pequeños papas o tiranos insignificantes. De hecho, mis hermanos, en el versículo 5 de este capítulo, de esta carta que estamos viendo, Pedro dice a todos los cristianos cuál es la clave para ser fieles a Dios. Y dice Pedro que deben vestirse de humildad. Cada pastor debe saber y entender que hay solamente un Señor y un Maestro en la iglesia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás pastores son siervos y siervos inútiles. Y es verdad, mis hermanos, que los pastores deben gobernar, pero nunca deben hacerlo con señorío. Y en contraste, con enseñorearse sobre otros, los ancianos deben ser ejemplos o modelos de vida santa, de humildad, de servicio, de compasión, siendo ejemplos de la grey. Mis hermanos, el Espíritu de Dios pone en el corazón de los creyentes obedientes un deseo de buscar buenos ejemplos para seguir, ¿verdad que sí? Y esto lo vemos. Yo creo que este es un tema que todos podemos identificarlo claramente. La mayoría de las iglesias evangélicas locales tienen pequeños papas. Así que los verdaderos hijos de Dios salen de esos lugares para buscar dónde sean pastoreados de forma bíblica correcta. Gran parte de la Biblia, mis hermanos, es biográfica, que demuestra mediante ejemplos cómo se debe y cómo no se debe vivir para Dios. Y nuestro Señor Jesucristo es el principal ejemplo y modelo para seguir. Así que la iglesia de Jesucristo quiere hombres que se parezcan a Él, pastores que se parezcan a Cristo. Por eso dice Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De modo, mis hermanos, que en la iglesia el principal modelo de liderazgo es Cristo. Cristo. A lo largo de toda la epístola, Pedro destaca la importancia de la humildad y la sumisión. Si los ancianos son tiranos insignificantes que se enseñorean con su autoridad sobre la iglesia local, otros seguirán ese mal ejemplo, abusándose y peleándose por obtener poder y reconocimiento. Qué terrible es esto, hermanos. Y mis hermanos, eso está en nuestros corazones. Pero si los ancianos son ejemplos de fidelidad incondicional a la gente, entonces ellos confiarán en Dios. Si los ancianos aman a Dios y a su pueblo, la gente también los amará. Si los ancianos son pacíficos, amables, cariñosos y oran constantemente, la iglesia en su mayor parte, quizás no todos, pero en su mayor parte imitará su ejemplo.
Por lo tanto, si los pastores son fieles a su llamado, serán recompensados. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado, la recompensa de ser fieles a la exhortación de apacentar la grey de Dios. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Queridos hermanos, ¿qué cosa más grande queremos que esa corona de gloria? ¿Qué más puede anhelar un pastor? De ahí, hermanos, ¿cómo decirlo? Cobra sentido todo lo que Pedro viene diciéndonos. No debes hacerlo con señorío, sino con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. O sea, todo lo que Pedro viene diciendo a los pastores cobra sentido con lo que ahora va a decirnos. Pedro termina su exhortación a los ancianos de Asia recordándoles del día triunfante y glorioso cuando aparezca el príncipe de los pastores y cuando recibirán la corona incorruptible de gloria. El día de la victoria está por delante, por así decirlo. Vendrá el día de la recompensa. Pedro le está diciendo a estos hombres, a estos hermanos, ese día todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios, todos sus sufrimientos de la vida pastoral serán plenamente reconocidos y generosamente recompensados. ¿Por quién? Por aquel que Pedro llama adecuadamente el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, según el Nuevo Testamento hay solo un rebaño y un solo pastor. Juan 10:16 nos lo dice. Y Jesucristo es ese pastor incomparable e irreemplazable. En el capítulo 2, Pedro afirma, porque vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25. Mis hermanos, Jesucristo es el gran pastor. Dice Hebreos 13:20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero también es el buen pastor, como dice Juan 10:11 y 14. Y como el buen pastor, Jesús ama a sus ovejas. Él dio su vida por ellas. Y un día, mis hermanos, Él volverá con toda su gloria para llevar a su rebaño a estar con Él para siempre. Y no creo por ningún motivo que los pastores vayan a estar enfilados adelante como los príncipes de la iglesia. No, mis hermanos, somos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Él nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua de vida, como dice Apocalipsis 7:17. Entonces, mis hermanos, el pastor principal recompensará a sus pastores auxiliares. Así que esa figura del pastor principal destaca la relación de Cristo con todos los demás pastores. Cristo con todos los demás pastores. Debido a que Él y solo Él es el principal pastor. Todos los demás pastores
son auxiliares y como tales todos los ancianos están bajo la autoridad y el gobierno del pastor, de pastores, el pastor principal. Por eso, mis hermanos, el trabajo de pastoreo de los ancianos debe ser hecho en completo acuerdo conforme a él lo hace y conforme a él nos enseña. Al igual que su amante pastor principal, los ancianos que pastorean deben pastorear su rebaño, y ese es su rebaño con S mayúscula, refiriéndome al rebaño de él con buen ánimo y voluntariamente, como ejemplos de buena disposición. Mis hermanos, los ancianos que pastorean no tienen libertad para hablar o dirigir a la gente como les plazca, porque deben responder ante el pastor principal. Todo cuanto hagan los ancianos será juzgado sobre la base de su fidelidad a Cristo. Porque el liderazgo cristiano, mis hermanos, de ancianos, implica compartir el liderazgo de Cristo bajo su dirección. Nosotros no estamos aquí para inventar. Mis hermanos, a manera de pregunta, ¿qué podría ser más estimulante para los pastores fieles que enfrentan sufrimientos, problemas, pruebas y persecuciones que mirar hacia el futuro, el regreso de Cristo, como el pastor principal y compartir su gloria divina? Solo recuerdo las palabras de Pablo, porque esta pequeña tribulación lo que ha hecho en mí es poner un mayor peso de gloria. Mis hermanos, cuando los ancianos piensan en Cristo como su pastor, la obra que ellos hacen, mis hermanos, su obra presente se ve aumentada, pero su regreso se vuelve más personal. Pedro afirma que en el regreso de Cristo los ancianos fieles recibirán una corona incorruptible de gloria. Y mis hermanos, en este contexto, corona se usa simbólicamente para representar una recompensa u honor especial. La recompensa es por los logros fieles y honorables como pastores auxiliares del rebaño de Dios. Esta corona, mis hermanos, no es una corona de metal, ni tampoco de brillantes. Es una corona que nunca se marchitará. Y el motivo de la calidad incorruptible de esta corona, mis hermanos, es que el material usado para hacer esta corona es, escuchen esto, la gloria divina. La palabra gloria nos habla de lo que consiste esta corona. En griego, mis hermanos, la palabra gloria indica que la corona consiste en eso, en la gloria. Es decir, la gloria es la realidad y la corona es una metáfora. Es como cuando una persona va escalando una montaña y dice, oh, me he coronado, la he escalado, pero no le han puesto ninguna corona. Es la gloria que le alcanzó al llegar a la montaña. Mis hermanos, la gloria que recibirán los pastores fieles es la gloria de Cristo. Es la gloria que se desplegará cuando Él aparezca. Él entregará la corona de gloria a esos hombres fieles. Mis hermanos, qué tiempo glorioso será aquel día. Qué tiempo de vindicación y de gozo traerá la aparición de nuestro Señor Jesucristo y lo reciban estos ancianos pastores con humildad, que no pasaron desapercibidos y que han pastoreado fielmente al rebaño de Dios. Pastores desinteresados, pastores que dieron su vida en el trabajo ministerial,
que tal vez no alcancen bienes terrenales como fruto de una vida de esfuerzos, pero un día el pastor principal vendrá y recompensará plenamente a sus pastores. Su obra ya no pasará desapercibida ni será despreciada, porque la recompensa será pública, incluso ante las huestes celestiales. Les concederá honra y gloria. Mis hermanos, ¿qué más nosotros podríamos pedir? Así que los ancianos deben mantener sus ojos continuamente puestos en la venida de su Señor, porque ese día viene pronto. Pero ahora, hermanos, no olviden el énfasis de Pedro en la carta. Esos pastores, dice Pedro, que está escribiendo a ellos y les está hablando a ellos, pero la iglesia está escuchando. La iglesia no es ajena a lo que Pedro está diciendo a estos pastores. La iglesia está escuchando cómo deben pastorear estos hombres. Y mis hermanos, yo creo que yo no sé qué vamos a hacer con esto, pero si no nos hemos involucrado de manera correcta en todo esto, mis hermanos, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Vigilar que nuestros hermanos servidores se apeguen a la palabra. Paul Tripp dice, nosotros como iglesia necesitamos más a los líderes de lo que los amamos. Pero nosotros deberíamos amarlos más de lo que los necesitamos. Si alguien, un pastor, un líder, un diácono, cualquier líder, no está calificado para el ministerio, debemos amarlo y decirle, no juzgarlo desde lejos, no hablando a sus espaldas, porque eso destruye, hermanos. Acerquémonos en amor y digámosle, hermano, creo que debemos esperar o debemos pasar tiempo en esto. Debemos amarlos más de lo que los necesitamos, porque muchas veces decimos, pues es medio borrachón, pero enseña bien. Pues no es tan amable con su esposa, pero ve todo lo que hace. Pues no trata bien a sus hijos, pero enseña. No, mis hermanos, no debemos parar. Eso es lo que nos enseña el mundo, incluso, mis hermanos, la iglesia. Pero debemos parar, debemos amar más a nuestros hermanos de lo que los necesitamos. Es verdad que necesitamos hombres fieles, pero necesitamos hombres fieles. No solo porque hacen ciertas cosas, necesitamos ser fieles nosotros mismos en ese llamado. Oremos. Quiero que se pongan de pie para poder orar a nuestro Dios. Señor, qué dura y hermosa exhortación traes a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos de manera continua cuál es el trabajo de un pastor. Señor, yo he sido confrontado duramente porque he visto, Señor, en mi propia vida cosas que debo
apreciar y valorar del ministerio. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada miembro. Gracias porque tú, Señor, los has injertado en este cuerpo. Gracias porque nos edificas también. Personalmente me edificas, me hablas, me exhortas, me alientas, me reprendes, Señor, a través de ellos. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en este pequeño redil. Gracias porque sé que estás obrando, Señor, en sus corazones, en nuestras vidas. Nos estás llevando, Señor, a vivir para tu gloria. Yo creo que todos los que estamos en el curso de mi experiencia con Dios, particularmente, Señor, estamos siendo confrontados, animados, alentados. ¿Cómo es tan glorioso, Señor, que te preocupas por nosotros, por tus ovejas? ¿Cómo ver que tu amor es inalterable, inamovible, Señor, y que a pesar de que fallamos y de que espero que no sea una licencia para nadie, pero a pesar de que fallamos, tú sigues siendo fiel y amoroso con nosotros? Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra y gracias porque tú has levantado, Señor, hombres en este redil que te aman, que te sirven y que, como dice Pedro, Señor, están dispuestos a hacerlo con un corazón limpio, con un corazón sincero. Señor, ayúdanos a todos, tanto líderes como la iglesia, como servidores, Señor, a ser fieles a tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Ayúdanos a perseverar. No permita, Señor, que el desaliento, las trampas del enemigo que ha puesto, Señor, nos desalienten. No lo permita, Señor. Ayúdanos a perseverar, a ser fieles a tu llamado, a ser fieles a tu palabra. Señor, que cada uno de nosotros pongamos especial atención a lo que tú nos estás hablando, porque tú tienes, porque tú quieres, Señor, llevar a cabo tus propósitos. Señor, creo firmemente que estás respondiendo muchas de nuestras oraciones en el pasado, Señor. Y gracias por ello. Gracias por tu fidelidad, Señor, y por tu cuidado. Y nuevamente gracias por este rebaño que es tuyo, que amas, que cuidas, que pastoreas, que diriges, que guías y que enseñas. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos.